Bienvenidos a la primera clase de morfología micromacroscópica. Primera clase se trata de los fundamentos en el estudio de las células y los tejidos. Por eso es que se llama histología, la ciencia que estudia los tejidos. Contenidos que se van a ver en esta clase. Los fundamentos, el por qué es necesario estudiar los tejidos y como segundo punto, los conceptos de tejido. Cuáles son sus características particulares y cuáles son los tejidos fundamentales. Un poco de historia en el contexto, tenemos que entender que la histología es una de las ramas de la ciencia biológica que lo que estudia es la organización microscópica de un individuo. Por eso es que la RAE lo define como parte de la anatomía, pero que trata de los estudios de los tejidos. La histología en sí representa una conexión entre la bioquímica, la fisiología y la genética, y también los procesos patológicos y clínicos. Aquí podemos ver una foto de Marcelo Malpighi, que fue el que aportó observando los capilares y por eso es llamado el padre de la histología. Los organismos son multicelulares y están formados por distintos tipos de células que al unirse y asociarse entre ellas van a formar distintos tejidos. ¿Qué es lo que es un tejido? Es una agrupación de células semejantes que poseen usualmente un origen embrionario en común. Forman distintas estructuras y órganos para hacer actividad especializada. Si bien hay varios tipos de tejidos, los tejidos fundamentales son cuatro solamente, que es lo que vamos a estudiar a continuación. Hay distintas formas de estudiar la composición corporal. Está el cuerpo en sí, en su totalidad. El nivel 4, el que vamos a estudiar en esta clase, es el nivel histológico o tisular, a nivel de tejidos. Pero también existe un nivel celular, un nivel molecular o químico, donde hablamos directamente de cómo se distribuye el cuerpo en distintas moléculas, y a nivel atómico o elemental, donde tenemos elementos químicos. Dependiendo de la disciplina, es cómo se va a estudiar la composición corporal. Nosotros nos enfocaremos en este. La organización del cuerpo puede ser de estructuras muy pequeñas, como el nivel subatómico, donde ahí tenemos directamente la medicina cuántica, que estudia a nivel atómico y subatómico. Un poco más allá tenemos la fisiología y la biología celular, que estudia las moléculas y el funcionamiento del cuerpo a nivel celular. En esta asignatura vamos a ver anatomía, tanto micro como macroscópica. Cuando hablamos de anatomía microscópica, encontramos los tejidos. ¿Por qué es importante estudiar los tejidos? Tenemos los niveles de organización. Hay seres vivos que son unicelulares, donde una célula es suficiente y ninguna depende de las otras que están alrededor. Sin embargo, nosotros somos seres vivos pluricelulares, que estamos formados por un montón de células, pero cuando se agrupan van a formar tejidos. Estos tejidos forman órganos, los órganos sistemas y los sistemas los aparatos. Aquí a los costados podemos ver dos ejemplos. Por un lado, tenemos células musculares que al agruparse forman el tejido muscular. Como órgano generan un músculo y los músculos generan el sistema muscular. Una célula ósea, por otro lado, forma tejido óseo, como órgano forma el hueso y los huesos el sistema esquelético. Si unimos el sistema esquelético y el sistema muscular, tenemos el aparato locomotor. En los organismos pluricelulares, las células dependen unas de otras. Por eso es tan importante entender cómo son los diversos tejidos y cómo se relacionan entre ellos. Los cuatro tejidos fundamentales: tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Esos son los cuatro tejidos fundamentales. Primero les voy a hablar de estos dos, porque esto lo vamos a ver en próximas clases. El tejido nervioso está formado por neuronas y glías, que van a formar nervios y todo el tejido propiamente tal. Lo veremos con más detalle en la segunda unidad.
¿Qué hace el sistema nervioso o el tejido nervioso? Tiene una función sensitiva. Es capaz de captar estímulos externos e internos de mi propio cuerpo. Piensen, ¿qué pueden captar en estos momentos? Sonidos, luz, cómo está mi cuerpo en este momento, qué posición tiene. Todo eso es una función sensitiva. ¿Quién integra esa información? Es nuestro sistema nervioso. ¿En base a qué? En base a la experiencia previa que tenemos cada uno, en base al conocimiento. Y de acuerdo a eso, genera respuestas. Las respuestas son musculares, movimiento, o también puede ser respuesta a nivel de glándulas. Y esas son las funciones efectoras. Y finalmente tiene funciones correctoras para corregir ciertas cosas que tiene nuestro organismo. Recuerden que nuestro sistema nervioso sensa pH, temperatura, presión, un montón de cosas. Eso lo hace el tejido nervioso. El tejido muscular, por otro lado, tiene dos funciones específicas. Proteger estructuras, una buena masa muscular protege y además es el tejido especialista del movimiento, desplazamiento. Y aquí encontramos tres subtipos de tejido muscular. El músculo estriado esquelético, que como la palabra lo dice, está pegado al esqueleto, a los huesos. Es el que nos permite mover nuestros huesos. El estriado cardíaco está relacionado con el corazón y grandes vasos sanguíneos. Y finalmente, la musculatura lisa es la musculatura que está presente en los órganos. También lo vamos a ver con mayor detalle cuando veamos miología. Y nos queda el tejido epitelial y conectivo, que son los que vamos a tener énfasis en esta clase. El epitelial es el que recubre superficies y órganos y también es el encargado de formar las glándulas de nuestro cuerpo. Y en segundo lugar, que vamos a ver esta clase, es el tejido conectivo, que tiene más bien una función de protección, de sostén, almacenamiento de energía e inmunidad. Comencemos a verlos en detalle. Así se ve un tejido epitelial al microscopio. Me interesa que solamente vean la imagen por ahora. El tejido conectivo es un poco más desordenado, por así decirlo, y tiene múltiples tipos celulares. El tejido muscular va a depender de cuál de los tres tipos de tejido estoy hablando. Y el tejido nervioso tenemos a las neuronas con todas estas células gliales alrededor que van a apoyar la función en sí. ¿Qué es lo importante? Entender que saque el trozo que sea de mi cuerpo, todos estos tejidos están en estrecha relación. Por fuera usualmente hay tejido epitelial revistiendo las superficies, que están adheridos a esta membrana basal, que es parte de este tejido epitelial. Luego de eso tengo tejido conectivo, donde hay vasos sanguíneos, nervios que están sensando cómo está esta zona. Y un poco más profundo puedo encontrar músculo. Por lo tanto, en cada parte de mi cuerpo tengo una mezcla de los tejidos que cada uno de ellos cumple su función. ¿Qué vemos aquí? Algunos me dirán, más abrigado que hijo único. ¿Qué me importa de aquí? Las capas, los tejidos. Ustedes cuando salen en la mañana de su casa, ¿de qué depende cómo se visten? Del clima. Si está lloviendo, probablemente usen un tejido exterior repelente al agua o que los abrigue si hace frío. Si hace calor, por el contrario, van a preferir telas que sean más transpirables o que no les pegue mucho el sol si no les gusta. Asimismo es en nuestro cuerpo humano. Cada tejido tiene su funcionalidad y la razón de por qué está ahí. Eso es lo que en esta clase tienen que tener en cuenta cuando piensan en los tejidos. Algunos ya habrán visto al microscopio. Esto es un portaobjeto. Las muestras histológicas se ponen aquí y luego se ponen sobre esta plataforma que me va a permitir ver en el microscopio. Ese es el revólver y estos son los distintos objetivos, más conocidos como los aumentos, ¿ya? Pero se llaman objetivos.
Y con estas dos perillas puedo regular la nitidez y la cercanía de la muestra. Las coloraciones. Usualmente la coloración que se ve en la mayoría de las muestras es una mezcla de hematoxilina y eosina. ¿Por qué les cuento esto? Porque es muy importante tener claro qué es lo que me muestra cada una y por qué las mezclan. ¿Qué pasa? Aquí tengo un esquema de una célula normal, donde tengo la membrana celular, citoplasma y el núcleo. Con estas dos tinciones se va a ver algo así. ¿Por qué? La hematoxilina, que tiene un color azul o púrpura, tiñe estructuras ácidas, con un pH ácido, como por ejemplo los núcleos celulares. Mientras que la eosina, que es un color más rosa, tiñe estructuras de pH básico, como por ejemplo el citoplasma. Si tengo células con fibra alrededor, también se van a teñir. Ya dependiendo de qué tipo de tejido esté viendo, va a ser si tengo mucha matriz extracelular o poquita. Ahora sí podemos ver una muestra histológica. Aquí tengo tejido epitelial. Miren las células, una al lado de otra, muy juntas y ordenadas. Y todas están sobre esta superficie que se llama membrana basal. Esto es el tejido epitelial. Ahora vamos a ver sus características. El tejido conectivo tiene células, pero que están muy dispersas, en abundante matriz extracelular, y si pueden ver, se ven unos hilos. Esas son las fibras del tejido conectivo. Acá tengo tejido muscular, que en este caso es tejido muscular estriado. Se ve un poco que está cuadriculado y con líneas. Esas son las estrías de este tejido muscular. Y finalmente acá tengo un nervio cortado, donde aquí se pueden ver las células. Alrededor de este nervio voy a encontrar estas células, por ejemplo aquí, que son adipocitos. Ya es otro tipo de tejido. Este es el tejido nervioso. Comencemos con el tejido epitelial. El tejido epitelial se divide básicamente en dos. Epitelio de revestimiento, que es el que recubre las superficies corporales, tanto por dentro o por fuera, y el epitelio glandular, que es el encargado de producir secreciones y hormonas. Características del epitelio. Primero, es un tejido avascular. ¿Qué quiere decir eso? No tiene suministro sanguíneo directamente. ¿Ya? Se nutre sacando nutrientes de los tejidos que están alrededor de él. Además de eso, tiene polaridad. Eso los hace ser un tejido muy estructurado. Tiene regiones características y cada una de ellas tiene funciones. Una de ellas son uniones intercelulares, que son muy estrechas aquí, y eso permite también la funcionalidad de este tejido. Y la última característica está sobre esta membrana basal. Podríamos asemejarla a una hilera de militares cerrando el paso de algo, uno al lado de otros muy ordenados. Acá tenemos algunas de las características: uniones entre las células, regiones muy marcadas, apical, lateral y basal, y la membrana basal aquí abajo. ¿Cuáles son las funciones del epitelio? Acá tenemos, por ejemplo, epitelio de la piel. ¿Qué hace en este caso? Miren, son varias capas de estas células y lo que hacen es proteger mecánicamente. Acá tenemos células epiteliales muy ordenadas aquí, ahí está la membrana basal, y aquí tiene esas especies de pelitos que se llaman cilios móviles. Lo que hacen esos es moverse y generar una especie de barrido. Imagínense una escoba ahí, una escoba de cabeza. Estos pelitos que están ahí, que son los cilios, se van moviendo y arrastrando sustancias. Esto es epitelio de la mucosa, ¿ya? Sistema respiratorio. En este caso, en este epitelio que hay aquí, podemos ver aquí unas glándulas. Ese es el epitelio glandular que produce secreciones. Esta muestra que está aquí
es epitelio del intestino. Una de las funciones del intestino es absorber nutrientes. ¿Gracias a quién? Al epitelio del intestino. Absorbe sustancias. Y finalmente tenemos receptores de estímulo, porque entre medio tenemos igual terminales nerviosas también. La polaridad celular está dada por las regiones. Tenemos una región apical que queda hacia la superficie externa o también el lumen. ¿Qué es lo que es el lumen? El lumen es el conducto o agujero que está al interior de los tubos del cuerpo. Por ejemplo, acá está el lumen de una arteria. Tenemos superficies o regiones laterales que son las que unen célula con célula. Y la región basal es la que une el epitelio o las células epiteliales con esta membrana basal. Cada una de estas regiones tiene funciones específicas y le da la polaridad celular. En esta imagen, donde vemos una arteria, podemos ver aquí una fina, acá, una capa de tejido epitelial por dentro, por el lumen, y acá tenemos una túnica media donde hay tejido muscular, tejido conectivo, y en la capa externa volvemos a tener tejido epitelial. A eso se refiere con que recubre superficies internas y superficies externas. ¿Qué pasa en estas regiones? Hay modificaciones en estas regiones. En la zona apical, la que queda hacia afuera, puedo tener microvellosidades, estereocilios o cilios, o simplemente no tener nada. En las regiones laterales puedo tener uniones ocluyentes, uniones adherentes o uniones comunicantes. Y finalmente, en la parte basal, donde se une la membrana basal, tengo uniones de la célula con la matriz extracelular, que vendría siendo la membrana basal. Empecemos a detallar. En la superficie apical, o sea, acá arriba, puedo tener microvellosidades que están hechas de actina, eso verde que se ve ahí, y lo que hacen es aumentar en la superficie de absorción. Si yo mido de aquí a aquí, supongamos que hay X cantidad de centímetros o la unidad de medida celular. Pero ahora, si yo tengo toda esta superficie plegada, voy a tener mucha más distancia para que por estas microvellosidades se pueda absorber más nutrientes, por ejemplo, en el intestino. En el riñón se filtra la sangre para formar orina. También hay microvellosidades. Esterocilios también son prolongaciones hechas de actinas, pero la función aquí depende del órgano. Por ejemplo, en el epidídimo tienen una función de absorción, mientras que en el oído interno estos estereocilios van a tener recepción de audición. Eso es más relativo. Y finalmente, los cilios móviles, o también llamados kinetocilios, son los que hacen esta especie de barrido, que están en constante movimiento. ¿Ya? Estos están hechos de microtúbulos y lo que hacen es hacer un barrido o arrastre de sustancia. Estos están en muchos lugares, como por ejemplo las vías respiratorias, las tubouterinas y en los espermatozoides propiamente tal. Las superficies laterales ahora, la región lateral de las células, tienen uniones ocluyentes para controlar la permeabilidad celular, donde tengo proteínas transmembrana llamadas ocludinas, claudinas y las moléculas adhesivas YAM. Uniones adherentes para literalmente anclar una célula al lado de la otra. Van a unir los citoesqueletos de esta célula con los citoesqueletos de la célula de al lado. Y finalmente, las uniones comunicantes lo que hacen es comunicar una célula a la otra. Van a compartir moléculas para trabajar en forma coordinada. Acá tenemos una imagen donde podemos ver las zonas ocluyentes, donde tenemos las claudinas, las ocludinas y las YAM
como proteína transmembrana uniendo una membrana con la otra. Lo que hacen es hacer una especie de costura para poder cerrar el paso y obviamente controlar la permeabilidad de lo que hay una célula al lado de la otra célula. O sea, cierran el paso ahí. Las uniones adherentes, ahora la función es anclar la célula. Tengo las zónulas adherens y las mácula adherens, también llamadas desmosomas. Unas adhieren la actina de una célula a la otra y otras adhieren el citoesqueleto de esta célula al citoesqueleto de la otra célula. También con proteínas transmembranas. Son verdaderos anclajes. Y finalmente, en la zona lateral también tenemos las uniones comunicantes, también llamada gap junction. Cada una de estas subunidades se llaman conexinas, lo que va a formar finalmente un conexón. ¿Qué pasa aquí? Se transportan moléculas de acá para el otro lado, o sea, de una célula a la otra. Y eso permite una coordinación entre la célula X con la célula de al lado. Finalmente, la región basal también tiene unos anclajes que van desde la célula hacia la membrana basal. Estos anclajes se llaman hemidesmosomas, que unen los filamentos intermedios, el citoesqueleto, a la membrana basal, y las adhesiones focales, que lo que hacen es fijar los filamentos de actina a la membrana basal. La membrana basal en sí está hecha de laminina, colágeno, protoglicano, glicoproteínas, y esta misma estructura en células que no son epiteliales se llama lámina externa. Seguido de la lámina basal, tengo esto que es parte del tejido conectivo y se le llama lámina fibroreticular. ¿Ya? Tengo tejido epitelial y seguido de eso, tejido conectivo. Cuando vemos el tejido epitelial al microscopio, tengo que clasificarlo. Primero, según el número de estratos o capas de células que tiene. Puede ser simple una capa de células o estratificado si son varias capas de células. Y además de eso, tengo que decir qué forma tienen las células. Si son planas o escamosas, si son cilíndricas más alargadas o si son cúbicas o cuboidales, ya más cuadraditas. Ahí acá tengo un resumen. Esta es una capa de células, o sea, es simple, pero son planas. Esta es cúbica, simple, y estas son cilíndricas, simple. Incluso le puedo agregar que son cilíndricas con microvellosidades, simple. En el caso de ser estratificado, para ver la forma tengo que fijarme en la que está más apical. En este caso es cilíndrica estratificada, cúbica estratificada y plana estratificada. Ejemplos: epitelio plano simple, vesículas de sangre. Miren, este es el epitelio. Una fina capa de células aplanadas. Lo mismo acá, miren acá. Ahí está el tejido epitelial plano simple. Ejemplo de epitelio plano estratificado. Células apicales aplanadas y muchas capas de células. Esta es una muestra histológica del esófago. Epitelio cúbico simple. Tengo células cúbicas y una sola capa de células. Y aquí hay tubos más pequeños, el túbulo renal, donde también tengo células cúbicas y una sola capa de células. Muchos tubos de esta forma. Epitelio cúbico estratificado. Por ejemplo, en el folículo ovárico, acá tengo podríamos decir, gameto, cubierto por este folículo que es cúbico, pero con varias capas. Y aquí lo mismo, glándula sudorípara y la glándula mamaria, que también tiene esta misma estructura.
epitelio cilíndrico simple. Acá tengo, miren, células una al lado de otra, más alargadas y una sola capa de células. En el estómago. Y en el intestino delgado, lo mismo. Acá se ven un poco más desordenadas, pero ahí están estas células alargadas, una sola capa de células. Cilíndrico estratificado. Acá tenemos en la mucosa nasal, ahí se ve una glándula de mucosidad y ahí se ven cilios móviles, de hecho. Pseudoestratificado es un concepto que se utiliza cuando aparentemente parece ser estratificado, pero si hago un seguimiento de todas las células, veo que todas las células llegan a tener contacto con la membrana basal. ¿Ya? A eso se refiere con pseudoestratificado. Hay epitelios que tienen nombre específico. Por ejemplo, el epitelio de los vasos sanguíneos se le llama endotelio, pero es epitelio. El epitelio del corazón se llama endocardio y el epitelio que recubre las cavidades corporales se habla del mesotelio. Y también tenemos el pericardio, la pleura y el peritoneo. ¿Ya? Entonces tenemos varios epitelios que tienen nombre específico. Este es un resumen del libro donde podemos ver la clasificación según capas y forma y cuáles son las funciones y dónde están ubicados. Usualmente cuando hablo de una capa simple de célula, están relacionadas con la absorción y secreción de sustancias. Mientras que cuando hablo de tejido estratificado en sus diversas formas, generalmente este epitelio tiene una función más de barrera, protección o conducción. Pero aquí nótese la palabra barrera, 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 barrera. Por eso es que hay varias capas de células. Por otro lado, además de ser epitelio de revestimiento, tengo epitelio glandular. Miren, ahí está el tejido epitelial. Y cuando forma glándulas, tengo dos tipos, principalmente. Exocrinas y endocrinas. Cuando un órgano tiene ambas funciones, se habla de glándulas mixtas. Por ejemplo, el páncreas, que tiene de ambas. El epitelio glandular lo que hace es producir secreciones digestivas, protectoras o simplemente producir hormonas. ¿Qué quiere decir que una glándula sea endocrina? Toda glándula endocrina libera su secreción directamente al torrente sanguíneo. Todas las glándulas que no liberan hacia la sangre su producto son exocrinas y tienen esta forma. Tienen una zona secretora que se llama adenómero y una zona ductual como un ducto que es el excretómero. Lo vamos a ver en más detalle. Las glándulas exocrinas que liberan al exterior, o sea, no a la sangre, se pueden dividir en distintas formas o se pueden clasificar según características, según número de células, si tienen una célula o muchas células, según la morfología del adenómero, de la zona que secreta, puede ser tubular simple, tubular ramificada, enrollada, acinar como un saquito, ramificada y así un montón de formas más del adenómero. La secreción puede ser mucosa, que esta es un poco más espesa, serosa, más líquida, más aguada, o secreciones especiales, como la leche materna o el cerumen. Y además, cada una de las glándulas exocrinas puede tener uno de estos mecanismos de excreción, que es el mecanismo de secreción: merocrino, apocrina o holocrina. Tipos de secreciones: puede ser serosa, como les comentaba anteriormente, es aguada, líquida y tiene muchas enzimas. Por ejemplo, la glándula salival parótida y el páncreas, el jugo pancreático.
A su vez, las secreciones mucosas son más viscosas porque son ricas en hidratos de carbono, que también se llaman mucinas. Y aquí tengo las células calciformes de mucosa y algunas exocrinas como la sublingual y submaxilar o mandibular. Estos también son glándulas salivales. Por eso es que tenemos saliva que es más espesa, porque tienen secreción mucosa, y tenemos saliva que es muy aguada por esta otra glándula. Y hay secreciones especiales, como por ejemplo las lipídicas, que son hormonas sexuales esteroidales, el sudor, el cerumen, la leche materna. Algo que no le mencioné, al microscopio, la gente que estudia esto puede saber qué tipo de secreción tiene la glándula por su morfología al microscopio. Mecanismos de secreción de las glándulas exocrinas. Merocrina, apocrina, holocrina. Quiero que vean esta imagen. La mayor cantidad de glándulas exocrinas tiene un mecanismo merocrino por exocitosis. ¿Ya? Aquí lo que hacen es llevar acá a la superficie y soltar la secreción. Apocrino se genera la secreción o producto, pero cuando sale se lleva un pedazo de membrana plasmática. Y finalmente, el holocrino, la célula hace apoptosis, se muere para poder liberar la secreción. Las glándulas exocrinas, como les comentaba, tienen esta estructura: un adenómero y un excretómero. Esta es la zona que produce la secreción y este es el conducto que vierte la secreción. ¿Y qué podemos decir de las glándulas endocrinas? Primero, tienen un parénquima y un estroma. No poseen esta estructura de ducto, por eso es que usualmente son más redondas. Las hormonas se secretan directamente hacia la sangre o linfa, por eso es que tienen mucha vascularización alrededor. Otro detalle, estas no pueden estar en la superficie del epitelio porque ahí no llega sangre directa, por eso es que tienden a sumergirse un poco más en la profundidad. Resumen, tejido epitelial glandular, glándulas exocrinas y endocrinas. Las endocrinas vierten su secreción a la sangre y las exocrinas tienen características. Pueden ser uni o multicelulares, tienen mecanismo de secreción, de excreción, merocrina, apocrina y holocrina, y también la podemos diferenciar según el tipo de secreción que tienen. Otro tejido es el tejido conectivo, muy diferente al anterior, que está compuesto por células, mucha pero mucha sustancia intercelular. Aquí sí hay vasos sanguíneos y linfáticos y también tenemos fibras nerviosas. Todo esto va a conformar el tejido conectivo. Así se ve al microscopio y aquí podemos ver una imagen del libro donde podemos ver varios tipos celulares. Funciones. El tejido conectivo tiene una función mecánica y esto está dado principalmente por las fibras que tiene. Por ejemplo, las fibras de colágeno aportan resistencia a la tracción. Las fibras reticulares sirven de apoyo para las células y le dan estructura. Y la elastina, que también es una fibra, ayuda a lo que es la distensión de órganos para volver a su posición cuando se distienden. Esa es la función mecánica. Una función nutritiva tiene que ver directamente con la difusión de las sustancias nutritivas y desecho a través de la sustancia amorfa, que ahí tiene componentes orgánicos e inorgánicos. Tiene células adiposas, que son grasas neutras, y también aquí hay presencia de vasos sanguíneos. Y recuerden que el delivery de nuestro cuerpo son los vasos sanguíneos. Por aquí llegan todos los nutrientes y se van las sustancias de desecho.
Y finalmente, la función de defensa tiene que ver con las células del sistema autoinmune. Tipos de tejido conectivo. Está el común, laxo o denso, y ahí vamos a comentar por qué es cada uno, y el especializado. Para que un tejido sea especializado, tiene que tener una célula especialista. Por ejemplo, el tejido cartilaginoso tiene los condrocitos, células de cartílago. Este tiene los osteocitos, células de hueso. Aquí están los adipocitos, células grasas, linfocitos, tejido conectivo linfoide, y aquí habla de hematopoiesis. La hematopoiesis es la creación de células sanguíneas y ocurre al interior de la médula ósea. Esos son tejidos conectivos especializados. Habíamos dicho que el tejido conectivo tiene varios tipos celulares. Hay células que siempre están en cualquier tejido conectivo porque se originan en el mismo tejido. Y aquí podemos tener fibroblastos, macrófagos, adipocitos, mastocitos y células mesenquimáticas. Hay algunas que cambian según literatura y las clasifican como migratorias, pero esto es lo más común. Y células migratorias que se originan en otros territorios, pero llegan al tejido conectivo. Adivinen por dónde. La sangre. Entonces aquí tengo plasmocitos, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos y otros leucocitos. Células sanguíneas. Dentro de las células estables tengo a este fibroblasto, que se encarga del ácido hialurónico, enzimas, la matriz extracelular, las fibras de colágeno, las fibras de elastina, los factores de crecimiento. Son células abundantes, grandes y tienen forma fusiforme, o sea, más alargadas, con prolongaciones. ¿Cuál es la función de este fibroblasto? Ya vieron que están encargados de todo eso. Forman y mantienen la sustancia extracelular y el líquido intercelular. Por lo tanto, son encargados de mantener la matriz extracelular y que todo esté ok. Son los organizadores, literalmente. Los macrófagos son células numerosas, grandes, tienen forma variable, pero todas tienen pseudópodos, esa especie de pies, como pulpos. ¿Cuál es su función? Defensa por fagocitosis. Regulan la respuesta inflamatoria, la vía de coagulación y la respuesta inmune. Son unos verdaderos guardias de seguridad. Si detectan algún cuerpo extraño, alguna noxa, lo persiguen, lo atrapan, se lo comen y lo fagocitan, lo destruyen. De hecho, estos son los que se comen la tinta de los tatuajes. Dan su vida por capturar esa tinta, pensando que es un cuerpo malo, un agente extraño. Células migratorias. Aquí dice células migratorias, pero usualmente también las clasifican como células estables porque la mayoría de los tejidos conectivos la tienen. Los adipocitos, existen adipocito pardo, adipocito blanco, e incluso se habla de un adipocito beige. Sin embargo, todos los adipocitos tienen las mismas funciones. Reservan energía, también tienen una protección mecánica y aislamiento térmico. El adipocito blanco son más grandes, almacenan grasas en gotas, es unilocular, tiene una gota grande como de aceite y el núcleo está en la periferia, cercano a la membrana. El adipocito pardo es como si tuviera muchas gotas de aceite. Ya es un poco más pequeño que el adipocito blanco. Eso con respecto a los adipocitos. Células estables, los mastocitos, son células grandes, ovoides, de un núcleo pequeño y con gránulos citoplasmáticos. Estos también se clasifican a veces como migratorios. No siempre los clasifican como estable, que siempre están. Respuesta del sistema inmune, está asociado a cierta bacteria y parásito y protegen o se relaciona con el sistema inmune.
Y finalmente, las células que sí o sí siempre están, las mesenquimáticas, ya las famosas células madre. Son escasas, pequeñas, y su función es originar otros tipos celulares como por ejemplo condrocitos, adipocitos, fibroblastos, células mesoteliales o endoteliales también y osteocitos. Son las células que están ahí, pendiente de qué es lo que se requiere y se transforman. Células migratorias son las células que se trasladan por la sangre y usualmente tienen relación directa con el sistema inmune, respuestas inflamatorias, agente infeccioso. No siempre deben estar en el tejido conectivo, a menos que ocurra algo. Listo con las células. Además de células, el tejido conectivo se caracteriza por tener una gran matriz extracelular. De hecho, estos componentes son los que le dan las características y las diferencias al tejido conectivo. Fibras, tengo colágeno, elastina y fibras reticulares. Y la sustancia fundamental amorfa son componentes inorgánicos y componentes orgánicos. Las fibras colágenas. Aquí tenemos una imagen donde se ven muy rosadas las fibras de colágeno. Ahí tengo células fibroblasto. El colágeno son bandas anchas, poco flexibles, pero muy resistentes a la tracción. ¿Dónde encuentro estas fibras colágeno en abundancia? Los tendones y ligamentos, que tienen que soportar cargas, tienen que soportar la tracción de las fuerzas mecánicas. Fibras elásticas se ven así al microscopio, como elásticos vencidos, haciendo estos movimientos allí en zigzag. Son filamentos delgados y su característica, muy flexible y extensible. ¿Dónde están? Por ejemplo, en las arterias, que tienen que distenderse por los cambios de presión sanguínea. Su característica es ser muy elásticas. Y finalmente, las fibras reticulares son filamentos delgados, también poco flexibles, y se forman así, ordenando mallas o redes. Son una gran estructura y ofrecen mucho soporte. Están muy abundantes en el estroma y la membrana basal, fibras reticulares. Según las fibras, colágeno, elastina y las fibras reticulares, el tejido se clasifica como fibrilar laxo o denso. Mientras más fibras tenga un tejido, más denso es. Si tiene menos fibras, es más laxo. Aquí tengo células, pocos hilos que se ven ahí, que son las fibras, colágena, elástica y reticulares, y mucha matriz extracelular que está formada por estas fibras y la sustancia fundamental amorfa que está en abundancia aquí. A este otro lado tengo tejido conectivo regular denso, con manojos muy apretados de fibra. Ahí están las células y menos sustancia fundamental amorfa. O sea, lo que varía en un tejido conectivo laxo denso es la proporción de fibras. Eso también tiene que ver con fibrilar denso. Muchas fibras. Ejemplo de tejido conectivo. En los ligamentos, en los cartílagos, tejido óseo, sangre, el tejido adiposo y bajo la piel también. Tenemos tejido conectivo por todos lados de nuestro cuerpo. Resumen del tejido conectivo, sus componentes, la matriz extracelular y las células propiamente tal. Y aquí, dentro de la matriz, la sustancia fundamental amorfa, los componentes orgánicos e inorgánicos, y las fibras de colágeno, elásticas y reticulares. Y dentro de la célula están las que están en todos los tejidos conectivos y las que migran según se requiera en la situación. Tipo de tejido conectivo, laxo o denso según qué cantidad de fibra tenga,
y los especiales con células especiales. Comparación final. Tejido epitelial tapiza cavidades y forma glándulas, mientras que el conectivo conecta tejidos. Células muy juntas y el tejido conectivo muy dispersa las células y con mucha matriz extracelular. Acá hay poca sustancia entre las células y aquí hay mucha sustancia entre las células. No tiene presencia de vasos sanguíneos el epitelial y el conectivo sí tiene vasos sanguíneos. Resumen final.